La Biblia nos enseña que es importante tener una visión bíblica de la vida. Así que es muy importante tener una visión bíblica de la vida. Y yo diría que realmente eso es tan importante y tan vital que es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida. Porque en nuestra vida suceden muchas cosas. Vienen muchas circunstancias difíciles. Por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador. Lo que pasan a cada rato en diferentes naciones. Aún lo que pasa en nuestras propias vidas. Vienen muchas dificultades. Vienen muchas circunstancias difíciles. Y es importante frente a cualquier circunstancia que van a suceder, aún pérdida de familiares, pérdida de empleo, pérdida de todo tipo, es importante tener clara una visión bíblica sobre la vida. Y Jesús, en este pasaje, nos trae esa realidad y esa importancia de tener una visión bíblica de la vida. Porque tenemos que enfrentarnos a la vida. Tenemos que enfrentarnos a todo tipo de circunstancias, aún a la muerte. Quien quiera huir de ella, déjeme decirle que tiene que enfrentarse. Todos tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles. El asunto es cómo me enfrento a estas situaciones. ¿Y con quién me voy a enfrentar a estas situaciones? O sea, ¿quién estará conmigo para yo poder enfrentarme a esta circunstancia de la vida? Una persona en el Antiguo Testamento, un personaje del Antiguo Testamento que tenía una visión bíblica muy clara y es importante para nosotros, es Abraham. En Génesis, en el capítulo 12, Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra y se fuera a una tierra desconocida. Podemos entonces saber que Abraham se iba a un lugar desconocido y no sabía qué iba a pasar con su vida. Sabía que iban a pasar situaciones difíciles, sabía que tenía que enfrentar esas circunstancias que no estaban dentro de sus planes, pero sí hay algo que Abraham tenía con seguridad, de que en este viaje hacia la tierra prometida, alguien iba a ir con él. Él no iba a estar solo. Y eso es importante. Van a pasar muchas cosas en este viaje que es la vida, pero la pregunta es, ¿quién va conmigo? ¿Quién va guiando nuestras vidas? Y esa es la seguridad que tenía Abraham. Yo no sé a dónde voy, pero yo sé que alguien va conmigo. Y alguien que me ha prometido no abandonarme, alguien que ha prometido estar conmigo en todas las circunstancias de mi vida. Él no sabía todo lo que le iba a pasar, pero él sí podía estar seguro que Dios iba a estar con él. Y esa es una perspectiva bíblica de la vida. Tener la seguridad de que él conocía quién iba con él. Y ese era el proyecto de Dios con Abraham. Que Abraham cada día conociera quién es el que va con él en su viaje. Que es el viaje de Dios, en el cual Dios incorpora a Abraham hacia la tierra prometida. Asimismo también hizo Jesús. Cuando estaba bajo la sombra de la cruz. Cuando aún él sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo. Aún cuando él sabía de que nadie iba a estar con él, que todos se iban a ir a sus casas porque tenían miedo y porque querían cuidar su propia vida y no querían perderla por causa de él, Jesús sabía quién estaba con él. Y pudo enfrentar a la cruz sabiendo desde esa perspectiva bíblica de que él y el Padre son inseparables y que el Padre nunca lo iba a abandonar porque son uno solo. Vamos al Evangelio de Juan, se pone el slide, Juan 16, 32. Dice, miren que la hora viene y ya está aquí. Y que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, dice Jesús, porque el Padre está conmigo. En ninguna parte de la Biblia Dios nos promete cambiar las circunstancias. Dios no nos promete en ninguna parte de la Biblia que nuestro camino será un camino de rosa y no.
y que nos va a quitar las espinas. Dios no nos promete en ninguna parte de las Escrituras que Dios nos va a dar todas las cosas que nosotros le pidamos. Lo que sí Dios promete es que aunque no cambie nuestra circunstancia, Él estará con nosotros para que nosotros nos enfrentemos a la circunstancia. Por tanto, la iglesia del siglo de hoy necesita rescatar esa visión bíblica de la vida para poder realmente tener esa disposición y no caer tanto en otros estados emocionales por falta de conocer quién va conmigo en este viaje que se llama la vida. Jesús mismo dice que Él estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Jesús en este pasaje va a concluir con el Sermón del Monte. La puerta que hablamos la semana pasada es la primera aplicación, como después los falsos profetas, como la casa que se construye sobre la arena o sobre la roca. Son aplicaciones para la vida. Así que Jesús concluye con algo muy importante en su Sermón del Monte. Comienza diciéndonos en el 5:1, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. De ellos es el reino de los cielos. Y Jesús termina su sermón o concluye su sermón como así lo comienza también. Les pertenece el reino de los cielos porque Dios está con nosotros. Y Jesús trata el tema de la oración desde una perspectiva que muchas veces no la entendemos. Desde la perspectiva de que mi oración es saber que Dios está conmigo. No es solamente hablar para pedir y suplicar, sino es una perspectiva de que Dios va en mi viaje conmigo, o Él va conmigo, y yo tengo que conversar con mi compañero de viaje. Usted si se ha casado y lleva años, usted sabe que tiene que conversar con su esposo o su esposa, no es así. Usted no puede ir con su esposo y su esposa callados los dos por 20, 30, 40 y 50 años. ¿Cuántos llevan 50 años casados? ¿30? ¿40? ¿25? ¿20? ¿10? ¿5? ¿Usted se ha mantenido todos estos años callado? Bueno, dicen que las mujeres hablan mucho, ¿no? Algunas, no todas. Usted conversa con su compañera y su compañero. Porque Dios lo ha colocado dentro de esta institución, que es el matrimonio, para ir juntos por la vida. Es la misma filosofía que Jesús nos presenta. Si Él va con nosotros, entonces yo tengo que conversar con quien va conmigo. Y Jesús toca aquí el tema de la oración desde esa perspectiva, desde una amistad en que yo tengo que tener comunión, conversación con quien va en mi viaje, el que me acompaña. Por ejemplo, cuando usted tiene problemas que no puede pagar la luz, ¿qué le dice al esposo? No tenemos para pagar la luz, hay que hacer algo, ¿no es así? Usted conversa sus problemas con su pareja. Bueno, dice por ahí uno que le ve a trabaja más, ¿verdad? Pero usted conversa con él o con ella sus problemas, sus necesidades. Y eso es lo que Jesús nos habla. Ahora, hay algo que no podemos olvidarnos. Que aunque Dios va en nuestro viaje con nosotros, o nosotros vamos en el viaje de Dios, y vamos juntos en este camino que es la vida, y nos vamos a encontrar Él y yo, muchas dificultades, para eso Él está conmigo, para ayudarme en cada circunstancia. Hay algo que no podemos olvidar, que Dios está mirándome constantemente. ¿Se acuerdan que el tema del capítulo 7 cuál es? El juicio. El juicio en que Dios siempre está mirándome. O sea, Él me va en mi viaje, pero Él me va observando. Y Él va juzgando cada cosa que yo hago. Ese es el contexto del capítulo 7. Por tanto, cuando habla de la oración, habla que yo voy acompañado con Él, vamos conversando, pero Él va corrigiendo mi vida, va haciendo juicio
sobre mi comportamiento, sobre lo que hablo, sobre lo que digo, sobre lo que pienso, porque Él está conmigo. Y Él está constante mirándome y protegiéndome, cuidándome, guiándome en este viaje. Pero hay dos cosas que no podemos olvidar. Hay dos cosas que Dios no quiere que olvidemos. En este peregrinaje con Dios, en este caminar con Dios, que Jesús lo pone desde la perspectiva de la oración, es que no podemos olvidarnos quiénes somos. No podemos olvidarnos quiénes somos. Y segundo, Jesús quiere que los discípulos y nosotros no nos olvidemos que en este caminar con Dios, a través de esta hermosa ilustración que es la oración, que tú necesitas de mí. O sea, nosotros necesitamos de Dios. No, Dios necesita de mí. Son dos realidades. No puedo olvidarme quién soy yo, cómo soy yo, porque puedo pasarme por encima de Dios, engrandecerme sobre Dios. Y Dios no quiere que nosotros hagamos eso, sino que nos mantengamos como somos, que recordemos cómo somos, pero a la misma vez tú necesitas de mí. Y si usted nota cuando lee el pasaje, Jesús lo pone en una forma que este viajero va desesperado. Este viajero tiene una gran necesidad en su corazón, que necesita ayuda en una forma desesperada. Y el único que lo puede ayudar es su compañero de viaje, que se llama Cristo. Por tanto, Jesús transmite este pensamiento. Ustedes tienen que tener un sentimiento, una realidad de que ustedes tienen que mostrar en cada paso, en cada caminar, que ustedes realmente apasionan mi ayuda. Porque para eso Dios va con nosotros. Porque solo no podemos llegar al fin. ¿Quiénes somos? Y una de las cosas que muestra Jesús en quiénes somos es que tenemos que mostrar esa necesidad. Somos hombres y mujeres de una gran necesidad. Y no de cosas que nosotros siempre pensamos. De una gran necesidad de la ayuda de Dios y de la gracia de Dios, para cuando Él me esté mirando en su actitud de juicio, su gracia me alcance de tal punto que no quede yo en el camino. Porque no quiere decir que yo voy a caminar con Él en perfección y no le voy a fallar en mi caminar con Él. ¿Dónde entonces podríamos decir que se encuentra esta ayuda? ¿Dónde podemos entonces conseguir la gracia de Dios cuando yo caiga? Cuando yo le falle a Dios, cuando yo le falle a la gente. ¿Dónde puedo encontrarla? Jesús mismo da la respuesta. Pidan. Entonces no está hablando de otros pedir. Cuando ustedes necesiten ayuda en su caminar conmigo, cuando ustedes necesiten de mi gracia, de mi perdón, de la reconciliación, pidan. Si yo estoy contigo, yo voy contigo para que tú me pidas mi ayuda, para que tú me pidas mi gracia. Porque si no, no vas a llegar solo hasta el final. Y Él comienza diciendo entonces, pidan y yo les voy a dar. Busquen y yo les voy a busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Hay un principio, hay varios principios, y el primer principio que nos trae Jesús es que en este caminar con Dios tengo que reconocer que soy incapaz. La incapacidad total de poder yo por mí mismo enfrentarme a todos los problemas y circunstancias que vienen sobre mi vida. Por tanto, el primer principio, dice entonces Jesús, pidan, siéntanse incapaces. ¿Sabe que nadie pide hasta que usted no se encuentre incapaz? Hasta que no llegue al fondo, usted no pide ayuda. Porque usted es capaz o piensa que es capaz de salir de la circunstancia. ¿O no es así? Y eso es lo que Jesús pidan, pero para poder pedir mi ayuda y mi gracia,
tienen que reconocer que son incapaces de poder enfrentarse solos a la vida y a las dificultades que tienen que enfrentarse como parte de nuestra caída. Por tanto, Jesús cuando dice pidan, está diciendo yo soy la fuente, yo soy el suministro. Yo soy el único que le puede ayudar a ustedes. ¿Dónde primero tienen que ir ustedes? Es a la fuente, al suministro. ¿Quién es? Es Jesús. Surge una pregunta, porque es bueno hacer preguntas al pasaje y a la Biblia. Entonces, si Jesús ya ha decidido ir con nosotros, Jesús vigila nuestras vidas, enjuicia nuestro caminar, Él quiere que reconozcamos cómo somos, que somos incapaces, pero a la misma vez nos otorga su gracia. Es el suministro de la ayuda y de la gracia. Y la pregunta que debe de surgir entonces en nuestra vida de una forma aplicable, ¿por qué entonces yo vivo una vida tan pobre espiritualmente? No sé si una vez usted ha escuchado, muchas personas son gente ricas y han dejado sus riquezas y han estado entre los pobres. Y uno se pregunta, ¿cómo puede tener tanto dinero y ahora no tiene para pagar nada? Si él lo tiene todo, si él regresa a su casa, lo tiene todo. Y una de las cosas que Jesús nos enseña a nosotros, si Él lo ha dado todo, y Él lo ha hecho todo, y Él nos ofrece todo, ¿por qué vivimos una vida cristiana tan pobre? Es la pregunta reflexiva que tenemos que enfrentarnos nosotros. ¿Por qué tan pobre es mi calidad de vida como cristiano? Si Él lo ha hecho todo. Si Él me dice que Él es mi ayuda. Si Él me va a dar de su gracia. Si Él ha muerto por mí en la cruz, Él ha perdonado mi deuda, me ha reconciliado con Él, soy ahora su hijo, entonces debe de una forma obvia subir mi calidad de vida. Por ejemplo, si pensamos en términos de finanzas, la gente piensa mientras que más tengo, ¿cómo sería mi calidad de vida? Es mejor. En el mundo espiritual es lo mismo. Jesús nos ha dado todo, por tanto mi calidad de vida no debe ser una calidad pobre, sino una calidad conforme al nivel de Jesús. Porque Él es el suministro. Entonces, ¿por qué cada día no nos conformamos con lo que tenemos? ¿O por qué cada día nuestra vida no se parece a Jesús si Él es el suministro? Él va conmigo, yo soy tu ayuda. Yo te voy a dar mi gracia. Yo te voy a sostener hasta el final. No te voy a abandonar. Voy a estar siempre contigo. El problema básico de nosotros es que pensamos que no tenemos necesidad. Pensamos que no tenemos necesidad por causa del mismo pecado. Pensamos que no tenemos necesidad y por eso no acudimos a la ayuda de Cristo, porque pensamos que no tengo necesidad, que yo solo puedo realizarlo todo. Sin embargo, Jesús comienza el sermón del monte: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que necesitan, que aquellos que entienden que necesitan nacer de nuevo para poder pertenecer al reino de Dios. Lo que es una realidad en nosotros es que pensamos que somos capaces y no incapaces. Y tenemos que reconocer nuestra necesidad de Jesús. Tengo que reconocer, yo necesito de Él. Y de nadie más. Necesito de Jesús en mi caminar. Pero para uno darse cuenta o percatarse que necesito de la ayuda de Él, dice la Biblia que necesito tener una nueva naturaleza. Necesito nacer de nuevo. Entender entonces, dice Jesús, que yo soy tu ayuda, yo soy tu provisión, yo soy el que te da de mi gracia para sostenerte. En una vez en el Antiguo Testamento, Moisés vio la espalda de Dios y dice la famosa frase: nadie ha podido ver a Dios y seguir con vida. Esa es la bendición que tenemos, que hemos visto a Dios a través de Cristo y seguimos con vida, porque Él es la fuente de toda la vida. Por tanto, la verdadera necesidad que hay en nosotros
es pedirle a Dios por nuestra vida espiritual. Pablo, escribiendo en Romanos 7:24, dice: soy un pobre miserable. ¿Ve cómo Pablo ve en él una necesidad? Necesito que alguien me libere. Necesito que realmente poder vencer estas tentaciones, estas debilidades que hay en mí, dice el apóstol Pablo. Necesito que alguien me libere. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo mortal?, pregunta Pablo. Gracias, dice, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pablo reconocía su miseria, mientras que otros no reconocían su miseria. Él reconocía la necesidad de que Cristo lo liberara en su caminar con Cristo. Pablo sabía que estaba hundido y solamente podía librarlo Cristo Jesús. Jesús entonces nos pone en términos decisivos en nuestra vida de que tenemos que estar conscientes, reconocer que tenemos necesidad de Cristo. Y Él usa 3 términos, dice pedir, buscar, llamar. Reconozcan que ustedes necesitan de mí. Necesitan solamente de mí. Pídanme, llámenme, búsquenme. Si yo voy con ustedes, si yo estoy listo para ayudarlos a ustedes, si yo puedo darte de mi gracia y sostenerte en este camino que es difícil, que es estrecho. Es algo decisivo que Jesús lo pone. Pero a la misma vez, Jesús enfatiza 3 veces: pedir, buscar, llamar. Habla de persistencia. Entonces no es que Jesús me ayude ahora porque me duele el callo y mañana cuando se me va el dolor del pie ya no le pido ayuda a Jesús. Jesús habla de una persistencia. Ustedes siempre tienen que necesitar de mí. Persistan. Porque es un peregrinaje espiritual con Dios. Y en eso es lo que nosotros fracasamos, en persistir en nuestra vida como cristianos. Persistir y persistir. Porque nuestra vida es una batalla de fe. Es una batalla. Y por eso Jesús nos dice: persistan. Si tienen la ayuda, continúen orando. Oren siempre. Conversen conmigo siempre. Si yo puedo ayudarlos. Porque se complican la vida ustedes solos y no llegan a ninguna parte ustedes solos. Tenemos que ser persistentes. Pero para ser persistente, usted tiene que reconocer que usted necesita de otra persona. Si usted cree que usted no necesita de Cristo, que usted solito y solita puede enfrentarse a la vida, usted no persiste. Pero cuando usted entiende, cuando usted conoce de verdad a Dios, usted dice: yo necesito de Él. Cada minuto de mi vida necesito persistir. Por eso dice: pidan, llamen, busquen. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Ahí viene el segundo principio que Jesús nos da. Tenemos que estar conscientes entonces de que Dios es nuestro Padre. En Mateo 6:9 nos habla de la oración del Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Tengo que reconocer entonces en mi vida que Él es mi Padre. Ahora, aunque muchos decimos que creemos que Él es mi Padre, decimos que Él es mi Padre, realmente no vivimos conscientes de que Él es mi Padre. Porque es un Padre que vigila mi vida, es un Padre que quiere lo mejor para mí, es un Padre entonces, como cosa obvia, que no comete errores. Por eso Jesús le dice: los padres terrenales cometen errores. Hacen cosas buenas, o piensa que hacemos cosas buenas nosotros los padres terrenales, pero Él dice: no le dan una serpiente cuando le pide pan. Pero cometen errores. Y muchas veces las cosas buenas que nosotros hacemos por nuestros hijos y para nuestros hijos, al final de cuentas nos damos cuenta que lo aleja de Dios, destruye su vida espiritual. Es muy bueno, pareciera a primera vista, pero eso lo aleja de Dios. Ustedes parecen
y viven como si ustedes no cometieran errores, el único que no comete errores soy yo, porque sí conozco perfectamente el bien y el mal. Y es más, yo vigilo tu vida. Tenemos que reconocer que Dios hace lo correcto y nosotros tenemos mucho margen de errores. Los padres terrenales tratan de hacer lo mejor que puedan, dice Jesús. Pero en la vida cotidiana nos damos cuenta que cometen muchos errores. Continúa diciendo en el versículo 11, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cómo es nuestra naturaleza? Entonces dice Jesús, somos malos. Ustedes son malos, o sea, por naturaleza, ustedes no son mis hijos. Y eso es algo que tenemos que recordarnos en este viaje. No nacimos siendo hijos de Dios. Nacimos en una naturaleza caída, separado de Dios, odiamos a Dios, no buscamos a Dios, por tanto no somos sus hijos y no sabemos vivir con Dios como un hijo. Por ejemplo, cuando alguien adopta un hijo, hay un tiempo realmente entre el primer año y el segundo año de adaptación. Mientras más grande es el niño, más conflictos de adaptación va a haber. Porque él está acostumbrado a estar en un shelter o él está acostumbrado a otra familia disfuncional y va a entrar ahora a una familia nueva y diferente. Él no sabe cómo comportarse con esa nueva familia porque él está acostumbrado al shelter o a esa familia disfuncional. De que lo dejaban solo en la casa, de que veía la droga, que veía todo lo incorrecto, hablaba malas palabras. Y cuando viene ahora y el papá y la mamá, que son cristianos, le ponen reglas nuevas y diferentes, le cuesta trabajo adaptarse. Y eso es lo que dice, ustedes son malos, recuerden, ustedes no eran mis hijos, ustedes no tenían ninguna relación conmigo de padre a hijo, y ahora tienen que aprender que yo soy su padre, reconocer que yo soy su padre. Y ese es el fallo de la iglesia, aunque decimos, no realmente nos relacionamos con él como un padre. Porque si Él fuera realmente nuestro Padre, podríamos sonreír a todas las dificultades de la vida, porque sabemos que Él está con nosotros. Y por encima de papá no hay más nadie. Eso es algo que tenemos que estar conscientes, de que Él es nuestro Padre. Y solamente Dios se convierte en nuestro Padre cuando nacemos de nuevo, que comenzamos a ser sus hijos. Por tanto, no hay contacto, no hay comunión, no hay relación con Dios si no somos sus hijos. Solamente podemos ser sus hijos a través del nuevo nacimiento. Aquellos que no le hemos rechazado, Dios les dio el derecho, dice Juan 1, 12 y 14, de ser hijos de Dios. Nos dio el derecho de ser sus hijos. Y es a través del nuevo nacimiento. Así que si ya somos sus hijos, si ya Él murió por mí en la cruz del Calvario, pagó mi deuda, me ha adoptado como su hijo, entonces tengo que comenzar a reconocer que Él es mi Padre y aprender cada día la voluntad de mi Padre. ¿Cómo mi Padre quiere que yo viva? ¿Cuáles son las reglas de mi Padre? ¿Cuáles son los valores de mi Padre? ¿A dónde mi Padre va llevando esta familia, que es la iglesia? Tengo que aprender entonces, incluso a ser como mi Padre. ¿Usted no ve que los hijos tratan de imitar a los padres? Yo recuerdo cuando mis nietos estaban chiquiticos, ellos lo primero que hacían era ir a la computadora y sentarse en mi computadora, porque ellos me veían en la computadora. Y se ponían ahí como si estuvieran, entre comillas, estudiando. Ellos me imitaban. Por tanto, si mi Padre es santo, ¿qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? Ser santo como Él. Porque Él me ha dado su naturaleza y por tanto tengo que reflejar esa nueva naturaleza que es la santidad de Dios. Por tanto, nosotros estábamos en contra de Dios y Él nos ha hecho sus hijos. Y ahora caminamos con Él en una relación paternal. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Tengo que aprender de mi Padre. Tengo que aprender ahora a cómo yo encajo con mi Padre. No mi Padre cómo encaja conmigo. Yo cómo encajo con mi Padre. Cómo yo comienzo a caminar
y tengo que aprender a conocer a este nuevo Padre que me ha mostrado a través de Jesucristo. Y lo primero que Él nos dice es que este Padre nunca nos va a dar nada malo. Porque tenemos la mentalidad humana de que los padres nos dan cosas que parecen buenas y al final de cuentas nos llevaron a distanciarnos de Dios. Ustedes tienen que reconocer que este Padre da cosas buenas. Cualquier circunstancia difícil, cualquier problema, no tienen por qué acusar a Dios ni irse en contra de tu Padre, porque Dios te da cosas buenas. Ustedes son los que no saben dar cosas buenas. Y ustedes se creen que sí saben dar cosas buenas. Por eso me ignoran a mí. ¿O no es verdad? Nosotros ignoramos a Dios muchas veces porque pensamos que lo que yo le estoy dando a mis hijos es lo mejor. Y dice, ustedes son malos, ustedes son corruptos, ustedes están incapacitados. Por eso necesitan de mí. Necesitan nacer de nuevo, que yo les ponga una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza ustedes van a sentir el deseo de conocerme para comenzar a relacionarse correctamente con su Padre, que es Dios. Nuestro Padre entonces nunca nos va a dar cosas malas. Nos dará cosas buenas, dice el 9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. El tercer principio que ya lo hablamos fue ese. Dios no comete errores. Dios no nos engaña. ¿Pero qué cosas buenas se referiría a Jesús? ¿Será una casa? ¿Será un nuevo auto? ¿Un viaje a Europa? ¿O a Hialeah? ¿Será que nos dará la ciudadanía? Eso es lo que piensan muchos cristianos. Pidan que Él les va a dar todas esas cosas. Si usted va, la Biblia es su propia intérprete, es un principio de hermenéutica bíblico. Y la Biblia misma nos da la propia respuesta. ¿Qué cosas buenas estaban en la mente de Jesús? ¿A qué cosas buenas da nuestro Padre? ¿Una casa en Cocoplón? ¿Una buena carrera? ¿Ganar mucho dinero? ¿Una buena salud? ¿Un bonito cuerpo? Esas son las cosas que tal vez nosotros pensamos que debemos de pedirla y Él nos dará si la buscamos. Eso le decimos muchas veces a la gente. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo 11. Que Jesús nos da la respuesta a qué cosas buenas se refiere Jesús en el Sermón del Monte. Dice, ¿quién de ustedes que su padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y ahí viene la respuesta. No sé si alguien logró encontrarlo. Está ahí en el PowerPoint. Ahí. ¿Puedes repetir conmigo ahí? Lo que está on the line en subrayado. Dará. Bueno, ahí está la respuesta. Él nos dará el Espíritu Santo. Cuando habla Jesús de darnos el Espíritu Santo, dice, ustedes están full, están completos. No necesitan más que eso. Ahora, te dirá, bueno, el Espíritu Santo me va a dar otra vez todas las cosas materiales. Tampoco. Si vamos al libro de Gálatas, cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5, en el versículo 22, ¿qué va a hablar Pablo de la llenura del Espíritu Santo? Vamos ahí a buscarlo, ¿verdad? No lo voy a leer, sino simplemente les voy a decir. Dice que vamos a recibir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y contra todas estas cosas no hay ley. En pocas palabras podemos decir, va a resplandecer la imagen de Cristo, porque así es Cristo. En mi caminar entonces, en mi ayuda y en la gracia que Dios me ofrece, y cuando me dice, pídeme, no reflejas la llenura del Espíritu Santo porque no me pides. No reflejas la amabilidad, la bondad, la fidelidad, porque no la buscas. Si yo te la puedo dar a través del poder de mi Espíritu Santo. Y Él nos dará, estas son las cosas buenas que habla Jesús. Esas son las cosas que debemos persistir
en nuestra santificación, que es llegar a ser como Cristo. Perdóneme si usted pensaba que era pedir otras cosas. ¿Sabe que este pasaje es un pasaje mal interpretado? Y entre los cristianos decía, tú no tienes trabajo porque tú no pides. Tú no tienes una casa porque no estás buscándola. No. Él está hablando del reino. Ese es el centro del sermón del monte, el reino de los cielos. Ustedes no tienen la llenura del Espíritu Santo y viven una vida cristiana pobre porque no me piden, porque no buscan, porque no llaman. Si yo estoy aquí para ayudarles a ustedes. Yo estoy para restaurarte cuando tú peques, cuando tú caigas. Mi gracia te levanta. Si yo estoy interesado en ti, yo soy tu padre, a mí me interesa tu vida. Por eso te he adoptado como mi hijo y mi hija. Así que la mitad de nuestros problemas es no entender qué pedirle a Dios. Y Jesús termina en el versículo 12, que pareciera que no encaja, pero sí encaja muy bien. Porque todo lo que la Biblia enseña encaja perfectamente. Dice, ustedes no piden, ustedes no buscan, ustedes nos llaman. Yo estoy aquí para ayudarles. Y dice el versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quiere que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Jesús termina el sermón diciendo, ustedes no entienden lo que la ley dice de mí. Ustedes no entienden para qué es la ley. La ley es el reflejo de mi personalidad, de mi identidad. La ley refleja mi voluntad. Y no cabe duda que en el caminar con Cristo necesitamos la ley. Es el reflejo de lo que yo soy, dice Jesús. Y una de las cosas que Jesús va a tocar en su corazón es cómo vamos a tratar a los demás, que es tener la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús le hace una bonita ilustración. Le dice, piensen en una lista. A mí no me gusta que me griten. A mí no me gusta que lleguen tarde. A mí no me gusta que no me paguen. A mí no me gusta que me sean infieles. Dice Jesús, hagan una lista, todas las que ustedes quieran, lo que a ustedes no les gusta. Y después, dice Jesús, no se la aplican a ustedes, sino aplíquensela a los demás. En este caminar, no solamente nos relacionamos con Cristo, sino que nos encontramos con otras personas en el camino porque van con nosotros de uno en uno en el camino. Cristianos y no cristianos. Dice, piensen cómo te gusta que a ti te traten. Asimismo, trata a los demás. Trata así, de esa manera, al prójimo. Jesús dice, no basta en que yo le diga que ustedes se amen los unos a los otros. Porque no lo hacen, no lo llevan a cabo. Tengo que recordarles a ustedes cuánto yo los he amado a ustedes. Para que ustedes aprendan a amar a los demás. Ahora, si usted nota, hago una votación acá. Uno de la vida para mí, una de las perspectivas bíblicas de la vida, es prepararme para encontrarme con Dios. Y una de las formas en que yo aprendo a amar a Dios es amándolos a ustedes. Por eso Él habla, ámense. Porque la forma en que tú amas a los demás, yo voy a saber que tú me amas a mí. Porque yo no necesito de ti, tú necesitas de mí. Pero como tú puedes reflejar esa nueva naturaleza, la santidad mía es amándose los unos a los otros, pero no se aman los unos a los otros. Se aman ustedes mismos, el yo. Y es más importante mi yo que los demás. Y Jesús le dice, así como los demás valoran su vida, tú también valoras tu vida. Y así como tú quieres que te ayuden, los demás quieren también que tú los ayudes. Así como los demás necesitan de tu cariño, tú también necesitas del afecto y del cariño de los demás. Pero nuestro yo está por encima y es lo que nos hace imposible amar a otros que no sean
más allá de nuestro círculo familiar. A eso se refería Jesús. Es amar a otras personas. Y amar es preocuparse por otros. Es involucrarse en la vida de otras personas. Es saber qué están haciendo. Es preocuparse realmente que si necesitan o no necesitan, que le compartamos la palabra de Dios. Pero si tenemos una actitud equivocada de Dios, tendremos una actitud equivocada de la gente. Y Jesús regresa otra vez al principio. No podrás conocer a los demás, no podrás amar a los demás hasta que no me conozcas bien a mí, hasta que no me ames bien a mí. ¿Cómo comienza el gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios. Eso está en Mateo 22:37. Si lo pones en el slide. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. El segundo se parece a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si usted nota el orden, él dice, amen ¿a quién? A Dios. Hay que comenzar con Dios. Yo no puedo amar a los demás desde la perspectiva de Dios si no aprendo primero a conocer a Dios y amar a Dios, y entonces voy a estar en la disposición de amar a la gente como Dios ama a la gente. Y eso destruye mi yo. Por tanto, tengo que comenzar por Dios. Si no tengo una buena relación con Dios, no voy a poder tener una buena relación con los demás. Necesito entonces cada día en mi vida incorporar virtudes de Dios para amar a los demás. Ahora, en nuestro andar con la gente, ¿hay pecado o no hay pecado? Y ahí es donde nosotros fallamos. Usted puede hacerle 5 favores a una persona, y si el sexto no se la hizo, usted quedó muerto y crucificado. Y no va ni a resucitar al tercer día. Más nunca te hablan, no te miran a la cara. Le hizo 5, pero uno que le falló fue suficiente para destruir una amistad, una relación, una familia, tantas cosas. ¿O no es verdad que es así? Es así, es una realidad que no podemos. Sin embargo, ¿cuánto le fallamos nosotros a Dios? ¿5? ¿O una nada más? Al revés. Le fallamos 5 y una nada más que aceptamos. No es que nosotros que aceptamos 5 y una fallamos. 5 le fallamos y en una acertamos. Y si usted nota, Dios no nos trata por nuestros méritos. Porque si Dios nos tratara por la forma en que respondemos a Dios y en la forma que respondemos a los demás, ya hubiéramos estado condenados y hubiéramos estado totalmente desintegrados. No existiríamos. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de su gracia. Porque Él no me da lo que yo merezco, sino que me da su misericordia. Cuando yo le fallo a Dios y le fallo a los demás. Por tanto, entonces dice Jesús, cuando los demás te fallen, diciendo en el Sermón del Monte, perdona a tus enemigos. Si tú me fallas y yo te perdono. Si tú me fallas y mi gracia te sostiene. Por eso el perdón no puede entrar por la puerta estrecha. Es el lugar, la falta de perdón en el camino ancho. Cuando aprendemos a amar a Dios y entender que Él no nos da lo que nosotros merecemos, entonces podemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Nuestros méritos entonces Jesús no los toma en cuenta. Dios no nos da lo que merecemos, a pesar de lo que somos. Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado. Dios quiere que lo veamos como un Padre amoroso. Como un Padre que cuando no nos da algo es porque no nos conviene. Y que está preocupado por nuestra santidad, por nuestra transformación. Y Él es la fuente. Él es la ayuda. Y su gracia nos sostiene. Entonces, si queremos ser como Jesús, tenemos que empezar a pedirle. Para empezar a recibir. Tenemos que empezar a buscar. Para encontrar. Tenemos que comenzar a llamar a Jesús. Yo recuerdo siempre en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba en la esclavitud,
en el libro de eso, dice que dieron un grito de desesperación. Gritaron, ayúdanos. El llanto de Israel. Ya no podemos seguir viviendo en la esclavitud. Líbranos. Dice que Dios escuchó su clamor y comenzó a echar adelante su plan. Todos estamos trabados en la vida espiritual. Todos estamos trabados. Todos damos un paso para adelante y 3 para atrás. Pidámosles ayuda a que avancemos y avancemos en esta relación con Dios y en figurar en nosotros la imagen de Él. Si tenemos todos los recursos, nos ha dado su Espíritu Santo para que transforme nuestras vidas. Pero hasta que usted y yo no entendamos que necesitamos paso a paso de Cristo y que su gracia vuelva a restaurar nuestras caídas y sentirnos perdonados y saber que en la cruz hay perdón y podemos continuar porque es un Padre que nos ama y nos dará siempre las cosas buenas. Entonces la promesa que Dios nos ha dado es su Espíritu Santo. No importa lo que nos pase. Tenemos que cada día conocer más a Jesús a través de su Espíritu Santo. Jesús dice, busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Y las demás cosas ya están garantizadas. Porque en su caminar en este mundo ancho, eso es lo que ustedes quieren buscar, la comida, el beber, el vestirse. Pero no quieren buscar el reino de Dios. Pero tenemos que tener necesidad de que el reino de Dios, como dice Jesús en su oración, se establezca en mi corazón y se comparta a otras vidas y se ensanche en mi corazón y sea visible el reino de Dios en mi vida. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Que tu palabra sea mi pan cotidiano. Tú eres mi ayuda, Jesús. Tenemos que persistir. Y yo termino uniendo el 7 con el 12. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Así que en todo traten ustedes a los demás, tal como quieren que los traten ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Si caminamos con Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. Jesús concluye con un gran desafío. Caminar como Él caminó. Es un desafío muy grande, muy difícil. Y solo podemos lograrlo con la ayuda de Cristo. Al vivir como Cristo, viviremos como misioneros y embajadores en cadenas, como dice Pablo, de Cristo Jesús. Lo que nos queda del sermón es la aplicación. ¿Cómo vivir este sermón? Yo quiero animarles a ustedes realmente a que estemos más conscientes de que Dios va con nosotros en nuestro viaje. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que es Nahum 1:3, dice, Dios no tomará por inocente al culpable. Así como usted le dice a su hijo, no juegues conmigo que te voy a poner en time out. ¿No se dice a su hijo? Tú me estás buscando. Es igual, estamos buscando a Dios. Te estás portando mal. Yo soy tu padre y yo te voy a corregir. Estemos conscientes de que en este viaje Él va con nosotros. No es para miedo, es para sentirnos seguros. Para vivir una vida en gozo y en victoria. Porque sé que Él está conmigo. Pongámonos de pie para orar.